Y vamos a continuar. Había comentado un poco lo que significa el adelanto en ciencia y tecnología, lo que se investiga en el país, pero independientemente de todo ese esquema, para llegar a alcanzar todo eso que significa la ciencia y la tecnología, los alcances, las investigaciones, hay que formarse, evidentemente. Y entonces ahora tenemos un estudiante de ingeniería en sistemas de la Universidad Tecnológica de La Plata, Gastón Buñar, que nos va a comentar un poco lo que fue su experiencia de estudio en el extranjero, porque fue becado, o ahora me va a explicar él, en China, tuvo una pasantía o algo por el estilo en Alemania. Bueno, enterémonos cómo se mueven nuestros estudiantes en el mundo. Así que gracias por venir, mi estimado Gastón. No, gracias por invitarme. Contanos un poquito qué estudias en particular, es decir, tu especialidad qué es, dentro de sistemas, algo en particular, si es que lo hay, cómo accediste a ese viaje en China, en fin. Decime exactamente qué hiciste. Bueno, yo soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información, la verdad que es una carrera muy amplia y es el puntapié inicial para después elegir algo más específico. ¿Qué te gustaría? Y a mí me gustaría quizás la parte de desarrollo de software, tanto para empresas como desarrollo de software para investigación. Correcto. Y la verdad que sí, tuve dos oportunidades de estudiar en el extranjero que son muy importantes. ¿Cómo surge eso? Y vienen de distintos caminos. La primera, por ejemplo, es una iniciativa de la facultad misma, de la Universidad Tecnológica Regional, de la Universidad Tecnológica Nacional. Y en esa misma convocan a todos los estudiantes de cuarto y quinto año, que son los últimos, y se les proponen si quieren ir a estudiar, en este caso, a Alemania durante un periodo de 6 meses, para hacer unas materias allá y conocer cómo es más o menos la dinámica académica en un país extranjero. En este caso yo decidí postularme y hubo todo un proceso de selección en donde presentamos un proyecto, tuvimos que aprender alemán como a un nivel B1, que es una clasificación de idiomas europea, y tuvimos que hacer un coloquio y después de ese proceso de selección 60 estudiantes viajan a Alemania y están 6 meses. ¿Quién lo paga? ¿La universidad? Y esto es un convenio entre la universidad y también la oficina de intercambio alemana que está interesada en los estudiantes argentinos. Correcto. Así que estando allá la financiación es en parte por la oficina de intercambio y en parte por la universidad. Y estando allá uno puede cursar materias relacionadas con la carrera de uno, pero con un enfoque distinto, que es el enfoque quizás alemán, que es mucho más específico y mucho más centrado en algún tema, que es lo que comparado acá. Por ejemplo, acá uno cuando estudia por lo general tiene un conocimiento muy abarcativo, muy amplio, muy versátil, porque es lo que se necesita en el mercado laboral de acá. Necesitamos personas que puedan resolver de todo y que puedan cubrir un único puesto. Y allá, en cambio, la perspectiva es distinta. Se necesitan personas que sepan específico de un tema, por ejemplo, seguridad en redes inalámbricas de tipo Wi-Fi, AC. Entonces, estando allá uno tiene la posibilidad de interiorizarse mucho más profundo en el tema que elija. Y la verdad que es un... ¿Y lo ves prudente, lo ves imprudente, lo ves bien? ¿O la preparación que nosotros tenemos es mucho más generosa en cuanto a la posibilidad después de dedicarte a lo demás? Y la preparación de acá es el puntapié para lo que después uno decida hacer. Allá es diferente. Allá uno... ¿Desde el comienzo es diferente? Allá por las experiencias que tuve y al conversar con otros estudiantes de allá y directamente por la selección de materias disponibles que había, uno se da cuenta que tiene que elegir desde antes cuál de las ramas de sistemas se va a querer dedicar. Ajá. Y acá en Argentina no es tan así. Es mucho más amplio el enfoque. ¿Y en China? Y en China fue una experiencia de intercambio completamente distinta porque no estuvo auspiciada por ni una oficina de intercambio ni una facultad, sino que estuvo auspiciada por Huawei, que es la empresa de telecomunicaciones china, la que fabrica los teléfonos. Ajá. Que en este caso la propuesta me llega por otra ruta. Huawei se pone en contacto con
la oficina, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Modernización de Argentina. Y estos a su vez se ponen en contacto con las facultades que tenían carreras de sistemas o tecnológicas afines. Y nuestras facultades después se ponen en contacto con nosotros, haciéndonos conocer que está esta posibilidad que ofrece la empresa. Y después de aplicar, pasar por un proceso de selección, tuvimos una entrevista también. ¿Y ahí tuvieron que aprender chino o inglés? Por suerte no, con inglés era suficiente. Sí, hay pocos argentinos que saben mandarín, la verdad. Y yo tenía la suerte de haber estudiado inglés de chico, lo cual es una ventaja indispensable al momento de estudiar en el extranjero siempre. O no necesariamente inglés, sino tener un segundo idioma, eso es vital. Y después de presentar la propuesta en un video y después del proceso de elección, quedamos seleccionados 10 estudiantes, esta vez de distintas universidades, universidades de Misiones, de Tucumán, de Santa Fe, para estar 2 semanas en China y capacitarnos en tecnologías de la comunicación, las nuevas tecnologías de la comunicación 4G y 5G, en la casa matriz de Huawei con los expertos de Huawei dictando las clases. ¿Qué tal? Sí. ¿Y? Y ahí también es un enfoque nuevo, diferente, porque el ingeniero de Huawei por ahí precisa que aprendas a configurar un equipo también Huawei para levantar una red de cobertura 4G, por ejemplo. Entonces fue mucho más aplicado que la experiencia de Argentina o la experiencia de Alemania. Más específico. Más específico a nivel de equipos. Era... Me interesaría saber qué percibiste tanto en Alemania como en China, un poco con el estudiantado, es decir, con tus compañeros. ¿Cómo sentiste esa relación y cómo los sentiste a ellos con referencia a cómo se piensa acá en el país? Y la verdad que estudiar significa algo distinto para cada uno. Y esa diferencia también la veo en el extranjero. O sea, es más a nivel individual lo que significa que a nivel geográfico. Lo que sí me quedo tranquilo es que no noté ninguna diferencia significativa de calidad en lo que respecta a la calidad de estudio de Alemania o la calidad de estudio en China o la calidad de estudio en Argentina. Eso es muy importante rescatarlo y decirlo fuerte. Sí, yo siempre lo digo porque es un alivio para mí saber que en realidad nosotros, o por lo menos el ser humano, aprende a una velocidad constante. O sea que no pasaste inadvertido ahí en absoluto, tenías la misma capacidad que podían tener ellos. Sí, con la dificultad de la barrera lingüística que está siempre, y eso hace que las cosas sean más lentas, pero ya te digo, no se aprende más, sino que se aprenden otras cosas. Cosas que necesita el lugar en donde está ubicada la universidad o el centro de estudio. Si se necesita gente que sepa de temas relacionados con la energía renovable, porque por ejemplo Alemania está muy metido en energía renovable, entonces hay más diversidad de lo que estudiar allá sobre energía renovable. Pero son cursos, conocimientos, clases que se pueden replicar tranquilamente en Argentina, solamente que habría que localizarlas. ¿Y en China únicamente en comunicaciones o en alguna otra cosa más? Y en China fue comunicaciones. Fueron como dos semanas solamente, así que teníamos poco tiempo. También tuvimos un par de clases de chino mandarín, en donde aprendimos a decir cómo nos llamábamos, de dónde venimos. Y algunas clases de cultura tradicional china, en donde nos hicieron pintar con tinta china, nos hicieron dibujar. Estuvo muy interesante, muy divertido. Ahora, ¿cuál es la experiencia, cuál es el aspecto que vos podés rescatar, tanto de los chinos como de los alemanes? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros, si es que hay diferencia? De vivencias, ¿no?, que te hayas tenido. Y el alemán quizás no es tan frío como dice el estereotipo. Yo los noté muy amigables, muy serviciales, muy a disposición. Pero sí es verdad que reservan más su vida privada para con los otros. Ajá. Y en cuanto al chino, no tengo mucho para decir porque estuvimos cursando en realidad con gente de Emiratos Árabes que hablaban inglés, y ahí culturalmente hay una diferencia muy grande porque entre ellos su cultura o su religión no los deja mezclar hombres y mujeres para comer, por ejemplo, o para disfrutar tareas cotidianas.
y nosotros no nos habíamos dado cuenta, en nuestro grupo de argentinos había 2 chicas y 8 chicos, y por esa razón había muchos de los Emiratos Árabes que no se nos acercaban a nosotros, porque precisamente estaban las 2 chicas, por ejemplo. Y eso sí llamó mucho la atención. Pero son diferencias más culturales que diferencias de estudio. Eso no hay nada apreciable. Pero ¿cuál es entonces tu experiencia? Si tenés que hacer un resumen de estas 2 experiencias, ¿qué tenés que decirnos? ¿Valió 100% la pena? No, por supuesto, eso creo que no hay que decirlo ni siquiera. Para todo aquel que esté considerando tener una experiencia de estudio en el extranjero y se le da la posibilidad, que yo sé que la posibilidad no es sencilla para conseguir, que lo haga, porque uno puede ver distintos manejos, distintas dinámicas que por ahí no se pueden transmitir con palabras. No, eso me parece. Eso, nada más. No. ¿Qué es lo que faltaría en el país como para poder introducirnos? Porque evidentemente nosotros somos gente que, es decir, el país, nuestros científicos, nuestros especialistas realmente son deslumbrantes para el mundo en general. Pero si vos tuvieras que agregar algo a lo que significa la formación de ustedes, teniendo en cuenta tu experiencia, ¿qué es lo que faltaría? Y es verdad que comparado con China y con Alemania, a Argentina le falta mucha infraestructura para aprender, mucha infraestructura en las mismas universidades, laboratorios con las herramientas y con los equipos que se necesitan para estudiar, aulas con quizás proyectores, con material didáctico, con acceso a software de estudio o acceso a software de industria que se use. La verdad que creo que en Argentina de eso está faltando mucho. Nosotros lo compensamos simplemente leyendo. Improvisando sobre lo que hay o leyendo en teoría y esperando poder aplicarlo en el momento de que esté disponible. Y allá no, allá tuvimos la oportunidad de ir a laboratorios con los equipos de última generación o equipos que las empresas donaban a la facultad para que los estudiantes vayan y los usen y aprendan con los mismos equipos. Y esa parte de la experiencia en lo que es la formación académica solamente en el extranjero la pude tener, pero en Argentina es casi insignificante. ¿Y los equipos son muy distintos a los nuestros? No en el ámbito de ingeniería en sistemas, porque en Argentina se usan equipos importados, así que son los mismos equipos que podemos encontrar allá. Bueno, me alegro mucho que hayas podido aprender cosas, y que las hayas podido volcar para que los que están estudiando sepan que estamos a la misma altura del mundo. Sí. Gracias por venir. Luis, un gusto. Por favor. Ustedes, nos vemos el próximo viernes a partir de las 13 horas. Hasta ese momento y muchas gracias.